Buenos días, compañeros. Junto a mi grupo, el cual está conformado por Jordan Miguel Cuadrado Blanquicet, Pablo Andrea Miller Chico y mi persona, Camilo Torres, le presentaremos la sintaxis. Conocemos a la sintaxis como el orden y la relación entre las palabras para la formulación de oraciones, ideas y textos. La sintaxis en la gramática está presente en todas las lenguas. Mediante este estudio buscamos resaltar la importancia de la sintaxis y su fundamental dominio tanto en el ámbito comunicativo como en la formulación de oraciones. A continuación le presentaremos el concepto de la sintaxis, los sintagmas y su clasificación, la oración y sus componentes, el texto, el párrafo, el análisis sintáctico y la teoría de la gramática generativa de Noam Chomsky. La síntesis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. A través de la síntesis se estudia cómo están construidos los tipos de oraciones según el orden y el modo en que se relacionan las palabras dentro de una oración o las oraciones a fin de expresar el contenido de un discurso o concepto de manera clara y coherente. La síntesis tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresadas de manera correcta para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir. Por ello, la síntesis es un estudio que se realiza en todas las lenguas a fin de estudiar el orden correcto de las palabras y definir las reglas gramaticales que se deben cumplir a fin de que las personas puedan expresar sus ideas. ¿Cómo actúa la sintaxis en los siguientes ejemplos? En la frase "pobre Juan perdió a su perro", la palabra pobre en este contexto no se refiere a la falta de riqueza, sino a un estado emocional que tiene Juan causado por la pérdida de su perro. A continuación, en el siguiente ejemplo, María es madre de Arturo y tía de Eloísa, tenemos presente que hay dos oraciones. María es madre de Arturo y María es tía de Eloísa. Logramos ver que en la segunda oración se ha suprimido el verbo es, pero la sintaxis aquí nos hace referencia de que la oración completa no pierde su sentido. Un sintagma es una palabra o un grupo de palabras conectadas entre sí que constituyen en una unidad dotada de sentido y desempeñan la misma función sintáctica en oración. Los sintagmas pueden ser de diferentes tipos y relacionarse de modo diverso en oración. Estos se clasifican en sintagma nominal, es el sintagma o grupo de palabras que forma un constituyente sintáctico maximal cuyo núcleo está constituido por un nombre o pronombre. Sintagma verbal es el sintagma o grupo de palabras cuyo núcleo es el verbo, del cual dependen una serie de complementos y adjuntos. Sintagma preposicional está formado por una preposición que funciona como núcleo sintáctico y asigna caso al sintagma nominal que le sigue. Sintagma adjetival se denomina sintagma adjetival a un sintagma formado por un conjunto de palabras en torno a un adjetivo. Este adjetivo funciona como núcleo o palabra de mayor jerarquía del sintagma y es la palabra con más relaciones sintácticas o sintácmicas del mismo. Sintagma adverbial. Este sintagma realiza funciones sintácticas similares a un adverbio. Suele contener un adverbio o un gerundio que desempeñan la función sintáctica de núcleo o palabra más importante y con más relaciones sintácticas. ¿Qué es la oración? En la gramática y la sintaxis se denomina oración a un conjunto ordenado de líneas de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, una proposición lógica que incluso si la utilizamos en otro contexto continuará expresando una información. Entre las características de la oración está su estructura lineal, jerarquizada, compuesta por un número finito de palabras y que usualmente comienza por una letra mayúscula y culmina en un punto. Estos rasgos denotan que es una unidad de sentido cerrada en sí misma. Podemos encontrar dos tipos de oraciones. Las oraciones simples
y las oraciones compuestas. Las oraciones simples son oraciones formadas por un solo sujeto y un solo predicado. En estas oraciones se encuentra la actitud del hablante y la naturaleza del predicado, como por ejemplo, Claudia pasaba por la costa. Y las oraciones compuestas, que son aquellas formadas por dos o más oraciones simples, unidas algunas veces por conjunciones, como por ejemplo, Ana Clara lloró toda la noche, pero su novio la consoló. Entre las oraciones compuestas también tenemos las oraciones compuestas yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Componentes de una oración. El sujeto. El sujeto es la persona, animal, cosa, idea, concepto o sentimiento de la que se habla en la oración, por la que el elemento más básico es este, y tiene la función de llevar a cabo la acción que expresa el verbo. El sujeto es de lo que se habla. Por ejemplo, Luis estudia, el perro ladra, la pluma pinta. Podemos encontrar dos tipos de sujeto: el sujeto explícito y el sujeto tácito. El sujeto explícito es aquel que aparece de forma visible dentro de la oración. Es decir, podemos identificar la palabra o palabras que gráficamente corresponden a la función del sujeto. Como por ejemplo, Charlie se come la manzana. Su sujeto explícito es Charlie, se come la manzana es el verbo y el complemento. El sujeto tácito, por su parte, es un adjetivo que refiere a aquello que no se pronuncia de manera directa o formal, sino que es posible inferirlo o suponerlo. Como por ejemplo, se comió la naranja. El verbo. Se conoce como verbo una clase de palabras cuyo significado indica acción, el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. Además de que pueden ir acompañados de complementos que añaden información sobre cómo ocurre la acción o qué elementos involucra. Sin embargo, no siempre el verbo tendrá una función de identificar una acción concreta. También se lo puede utilizar para describir una determinada característica o atributo del sujeto. Un ejemplo del verbo es: caminar por la calle es placentero. Su verbo es caminar y por la calle es placentero es el complemento que añade información. El predicado o complemento. Se conoce como predicado al segmento del discurso que, junto con el sujeto, constituye una oración gramatical. No obstante, en la lógica es lo que se afirma o niega el sujeto en una proposición. La función principal del predicado es informar sobre el sujeto, y para ello se debe de ubicar el verbo de la oración y preguntar quién hace la acción. Como por ejemplo, Carlota y Andrea juegan a las escondidas. En esta oración el verbo es jugar y por lo tanto se debe preguntar quiénes juegan a las escondidas. La respuesta es Andrea y Carlota y ellas son el sujeto. En consecuencia, el predicado es juegan a las escondidas. Tenemos dos tipos de complemento o predicado: el directo y el indirecto. El complemento directo es la persona, animal o cosa sobre la que se recae la acción del verbo. Suele seguir al verbo y no llevar preposición.
La única preposición que puede acompañar a un complemento directo es a, y no tiene que concordar con el verbo en número y persona. Aquellos verbos que necesitan de un complemento directo para tener sentido total se denominan verbos transitivos, como comprar, leer, mirar. Un ejemplo de este complemento es Juan vio el mural. El complemento indirecto puede ir con verbos transitivos, intransitivos y de estado, y lleva siempre la preposición a, excepto cuando sea un pronombre atono. Los verbos intransitivos son, por ejemplo, ir, nacer, morir, llorar, florecer, entre otros. De este complemento tenemos como ejemplo: Juan dio 2 judías. El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurados, producido por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. El párrafo es básicamente una unidad compacta de texto que encierra una idea concreta sobre un tema particular. Suele estar integrado por un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí. El análisis sintáctico es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras agrupándose entre sí en sintagma, oraciones simples o compuestas de preposiciones o nexos. El estudio del análisis sintáctico es importante, ya que de un correcto análisis sintáctico depende a menudo de la interpretación y comprensión de los textos, especialmente de los documentos problemáticos en legislación, política o tecnología. La gramática generativa de Noam Chomsky es una teoría lingüística que intenta explicar las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Esta situó la sintaxis en el centro de la investigación lingüística. Postuló la capacidad innata para la adquisición del lenguaje y la autonomía de la gramática sobre los otros sistemas cognitivos, la existencia de un órgano del lenguaje y la de una gramática universal. Su principio se fundamenta en la idea de que junto con las reglas específicas de construcción de oraciones propias de cada lengua, existen reglas más básicas de carácter innato y común a todas las lenguas. Estas reglas explicarán la facilidad del aprendizaje para el niño basados en una estructura superficial y la profunda. Como sabemos, la gramática generativa se fundamentó en la estructura profunda y la estructura superficial. Explicaremos esto a partir de 3 ejemplos. La lluvia era muy fuerte, derribó el tejado de la casa. La fuerte lluvia derribó el tejado de la casa. La lluvia fortísima derribó el tejado de la casa. Las 3 oraciones tienen una misma estructura profunda, ya que dan a decir lo mismo, pero su estructura superficial es distinta, ya que se ordenan de diferentes maneras y no poseen similares pausas internas. La estructura profunda se basa en lo que quiere emitir la oración, mientras que la estructura superficial es el orden lógico en el cual está presentada. En la gramática generativa explican que la estructura profunda es un poco abstracta, mientras que la superficial es una realidad física. Sin embargo, se puede dar el caso contrario. Para concluir, la sintaxis nos permite expresar en frases, oraciones, textos e ideas lo que se desea transmitir de manera clara, correcta y coherente. La sintaxis gira en torno a palabras, se enfoca en la forma en la que las palabras se arreglan dentro de una oración. Esta debe ser usada para transmitir un mensaje más simple o uno más profundo o poético. Un buen dominio de la sintaxis nos permite darnos cuenta de una buena o mala formulación de la oración y darle paso a la creatividad en la construcción de oraciones. Algunas personas no están interesadas en el tema de la forma de la cual ha sido planteada desde un principio, tal y como se enfoca en la sintaxis en los libros de textos, ya que es algo distinto a la realidad y abstracto.
La sintaxis estimula nuestro modo de emitir un mensaje más claro y preciso al receptor. Por lo tanto, podemos concluir que manejar la sintaxis es algo complicado por el contexto que se ha establecido durante los años, pero es una forma de estimular nuestro modo de emitir un mensaje.